Muy bien, también tenemos entrevistas en esta noche en Estudio Abierto. Quiero dar la bienvenida al senador por el MAS, Luis Adolfo Flores. Bienvenido, un gusto tenerlo acá. Gracias por compartir unos minutos con nosotros. Daniel, buenas noches al país. Bueno, estamos aquí como senador, un poco como ciudadano boliviano, un poco molesto por la intervención de la OEA. El secretario general se ha manifestado ayer y por supuesto hemos hoy debatido una declaración ante esa, de alguna manera, intervención, ¿no es cierto?, que nosotros lo sentimos. Y esperemos nosotros que no exista, que nosotros tenemos una resolución, porque creemos que tanto en el proceso del 2019, Daniel, ha intervenido de mala manera en los resultados. Yo quiero decirle, bueno, lo que queremos los bolivianos ahora es que se esclarezcan los hechos del 2019, ¿no es cierto? Y creemos nosotros también que nosotros debemos aclararlo con nuestras instituciones del país. ¿Qué significa nuestro Poder Judicial, nuestro Ministerio Público, de manera transparente? Hoy debatimos, Daniel, y consideramos los senadores, por lo menos del MAS, y lo he manifestado, que no debe intervenir ni internamente ni externamente absolutamente nadie en el Poder Judicial. Nosotros, como fiscalizadores, además vamos a pedir al Tribunal Supremo de Justicia si se cumple o no el debido proceso, si se cumplen los derechos humanos, las garantías constitucionales que todos los bolivianos tenemos. Si bien es cierto, conocemos los bolivianos, en el anterior gobierno no se cumplía ninguna garantía, ningún derecho. Existía persecución, han existido muertos, pero en nuestro gobierno de Luis Arce debemos nosotros buscar y fiscalizar que se cumpla absolutamente todo. Y parte de esta carta, precisamente de la OEA, quiere intervenir manifestando, Daniel, que no confía en la justicia boliviana, que deben darse libertad a los perseguidos, lo manifiesta, perseguidos políticos, ¿no es cierto? Y vemos una intervención directa y violación a la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia. Senador, para ir a lo fáctico, tengo el documento en mis manos, la resolución camaral, y hay 3 puntos que me han llamado muchísimo la atención, que quisiera se pueda socializar en este momento. ¿Cuál es la posición de esta resolución camaral hacia el organismo internacional de la OEA? ¿Qué determinaciones se han tomado y por qué camino tendría que redireccionar las posiciones que tomen los organismos internacionales en general, no solo la OEA, respecto a las acciones que tome el gobierno en estos días en el país? Mire, la parte considerativa, un poco desarrolla lo sucedido en el 2019, la falta de opinión o manifestación de la OEA cuando existía las muertes de Sacaba, de Sencata, la violación de derechos humanos. Daniel, nunca se manifestó Luis Almagro en contra de ese gobierno. Nunca dijo que estaba bien o que estaba mal, pero ahora se manifiesta con una actitud abiertamente política. Ya pareciera vocero. Entonces nosotros hemos decidido, Daniel, declarar, ¿no es cierto?, rechazar de manera contundente la intervención e injerencia de Luis Almagro y exigir respeto a la soberanía e independencia de Bolivia y la autodeterminación del pueblo boliviano. Ese es el punto 1, que quería ver un poquito punto por punto, porque son claro 3 puntos importantes. Este primer punto, al rechazar la injerencia, la denominada injerencia por parte del gobierno de Luis Almagro, ¿qué tipo de repercusiones tendría Bolivia al rechazar el pronunciamiento de su secretario general? ¿También rechazaría a la organización como tal? ¿Se está manejando el salir del margen de alcance de esta organización? Mire, es que la responsabilidad y las competencias del secretario general no es intervenir un país. Tiene que firmar un convenio como lo hizo para intervenir en las elecciones del 2019. Firmó un convenio con Bolivia, el secretario general. Por eso intervino. Actualmente la OEA está siendo presidida por Panamá. Él no es presidente, él es un funcionario público del conjunto de naciones que son parte de la OEA. Entonces, su injerencia de manera directa, ¿qué país le ha pedido que intervenga? ¿Qué incidencias podrían haber en esta acción? Mire, concreta del punto 1? Yo creo que están correlacionados los 3 puntos. Correcto. Nosotros estamos solicitando en el punto 2 que los Estados miembros, él es funcionario de los Estados miembros, Daniel, ¿no?
de la organización investiguen, evalúen, ¿no?, y reconduzcan el rol del secretario general, que no es su rol intervenir, opinar. Mire, mi percepción, el 2019 Luis Almagro y el conjunto de técnicos han incumplido el convenio que decía que el 13 deberían informar sobre los resultados de la auditoría, 13 de noviembre, ¿no?, ante la Cancillería de Bolivia. ¿Y qué hicieron? El 9 sacaron un comunicado público a las 3 de la mañana, ¿no es cierto?, para convulsionar el país, manifestando que no era confiable el proceso electoral, porque precisamente decía algo un poco superficial, subjetivo, que no es creíble que en comunidades tenga una votación del 100%. Ahora, evidentemente, en su momento, el 2019, es complejo analizar, habían muchos factores de entre medio, había corto tiempo para ese pronunciamiento, y recordemos que también se lo empoderó al organismo diciendo, bueno, de acuerdo a ese resultado se tomarán algunas medidas respecto, porque no era un resultado vinculante, recordemos. Sin embargo, quiero volver nuevamente a este punto, este pronunciamiento camaral, lo cual me llama la atención, porque la OEA también se pronunció al respecto y decía que al presentar una limitación con su secretario estarían vulnerando o pasando por encima la institucionalidad de este organismo internacional. ¿Puede ser así? ¿Qué acercamientos han tenido con los países miembros? ¿Están dispuestos a poder redirigir esta situación con Luis Almagro? Mire, seguramente, y aquí lo mencionamos, que en la próxima sesión de la Organización de Estados Americanos debe llevar Bolivia la protesta específica. Debe analizarse y los Estados miembros deben reconducir el rol de Luis Almagro y seguramente evaluar la posibilidad de procesarlo o no, yo quiero decir, sobre sus reglamentos internos que tiene. Por lo menos el Senado el día de hoy se pronunció que no está de acuerdo en la intervención. En la intervención de decir que no es confiable el Poder Judicial en Bolivia. Y prácticamente mencionar y ofrecerse para un poco trabajar, se refiere junto a la sociedad boliviana, la reforma judicial en Bolivia. Y ahora, ¿cómo separamos estas dos responsabilidades? ¿Cómo hacemos un tema puntual con Luis Almagro sin que vincule la posición del país con la OEA? ¿Cómo separamos estos dos factores? Porque con el pronunciamiento es un poquito complicado el mecanismo, no queda muy claro. Mira, lo que no podemos permitir, Daniel, es que en adelante un organismo como la OEA o cualquier otra intervenga en un país, no como lo hizo el 2019-2020, que prácticamente ahora se están aclarando las cosas. No olvidemos que existió, y hoy lo debatimos también, ¿no?, otra persona que debería asumir la presidencia, Susana Rivera. Era primer vicepresidente diputado y nunca renunció, 3, 4, 5 días renunció después. Pero el momento de asunción al cargo de Áñez era la que debería asumir Susana Rivera. Entonces, no se manifestó el señor Almagro en este sentido. Lo que nosotros queremos, más allá de la OEA, de la intervención, Daniel, creo que los bolivianos debemos pensar en cómo aclarar los vacíos, las violaciones a la Constitución, las violaciones a las leyes para asumir el poder, porque hubo violaciones. Hoy decía, yo no quiero asumir en un momento determinado, soy senador, pero no quisiera asumir como secretario de la Cámara de Senadores solamente porque es amigo o tengo una alianza con un militar y policía, desconociendo el conjunto de directiva que existía, ¿no?, que podía haber asumido, pero no existía, por supuesto, esa alianza que se dio en su momento con las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que no podemos permitir es esta forma, yo considero, de golpe de Estado en un futuro. No es ahora los golpes como eran hace 30, 40, 50 años, ¿no es cierto? Tomar el palacio con aviones, con tanquetas. Ahora hay otra forma de tomarlo. ¿Qué hicieron, Daniel? ¿No? Prácticamente obligaron a renunciar. Sabemos lo que pasó con el presidente de la Cámara de Diputados, el compañero Borda, a su hermano lo que le hicieron en Potosí, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocasionó todo este conjunto, participó en lo que sucedió en el 19, participó Luis Almagro, y no debemos permitir más injerencia en ningún asunto.
Senador, no solamente en lo que ha manifestado la carta. La carta es parte, Daniel. Ha venido interviniendo en asuntos de Bolivia el señor Almagro el 19, el 20 y ahora el 21, en decisiones internas de la soberanía del pueblo boliviano. ¿Qué se espera de este pronunciamiento? Este pronunciamiento esperemos que exista un debate, por lo menos en la Organización de Estados Americanos, las naciones que son parte, ¿no?, de esta organización, para que se reconduzca ese rol del secretario general. Él no es policía, no es fiscal para decir voy a hacer o voy a hacer lo otro. Él ha manifestado que va a investigar para mandar ante la Corte Penal Internacional. Él no es parte de la Corte Penal Internacional. Son los países miembros de la Corte, de acuerdo al Estatuto de Roma. Entonces creo que está con una actitud prácticamente política, y ese no es el rol, Daniel, del secretario general, y esperamos nosotros como senadores que reconduzca en realidad la Asamblea de la Organización de Estados Americanos el rol del secretario general, y que no exista más intervención en ningún país, de ninguna forma, porque hay diferentes formas de intervención. Puede hacerlo como lo hizo, públicamente, manifestando y desechando un proceso electoral, cuestionándolo, y lo que existió es levantamiento y enfrentamiento de población y muerte. Y uno de los principales causantes para mí, Daniel, por lo menos personalmente creo, es Luis Almagro, porque de manera incorrecta publicó, ¿no es cierto?, la desconfianza de un proceso electoral que hasta ahora no mostró una sola acta que se hubiera cambiado los resultados en el país. Pero lo hizo, y de acuerdo a los resultados que tenemos, ahora son muertes, heridos, investigación, y espero que más allá de lo que exista en este momento, Daniel, la investigación sea transparente. Mira, hoy día debatíamos, no debe haber interferencia de ninguna institución de Bolivia internamente, dejarlo trabajar al Poder Judicial, al Ministerio Público, pero también de sectores como el Comité Cívico. No debe existir presión. Nosotros estamos pidiendo informe al Tribunal Supremo de Justicia, al Ministerio Público, y estamos pidiendo que se cumpla la Constitución para estos señores que no cumplieron en su momento, que las garantías del debido proceso se cumplan. Vamos a exigir como senadores, ¿no es cierto?, pero también queremos justicia. Bolivia no puede dejar esos vacíos, esas muertes, dejarlo pendiente, y esperemos de manera transparente que trabajen las instituciones y los funcionarios que están en estas instituciones en este momento importante, como es el Ministerio Público y el Poder Judicial. También estamos pidiendo, Daniel, informe al ministro de Justicia, para que nos mencione si está interviniendo en el tema del problema judicial o en la persecución a los delitos cometidos. No debe hacerlo. Nosotros estaremos en nuestro trabajo de socializar el impacto de este pronunciamiento camaral, que evidentemente es prematuro. Hay mecanismos para poder llevarlo adelante, y nosotros haremos nuestro trabajo, socializar estos esfuerzos que se están realizando para, creo que el concepto que se puede destacar, reencaminar el rol del secretario de la OEA, sea quien fuere, quien esté en ese cargo de ahora en adelante, que pueda ayudar a normar un poquito los límites y alcances de esta organización en diferentes países. Senador, le quiero agradecer mucho por su tiempo, por darse un ratito, venir aquí hasta el canal, conversar con nosotros, y siempre bienvenido a Estudio Abierto. Gracias, Daniel. Un saludo al país.